Bendecido día para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy, 8 de mayo del 2024, estamos aquí aprovechando que el Señor, el buen Dios, nos regala el agua en esta mañana para darle gracias y ante todo para compartir un poco de su palabra que nos llena de esperanza, que nos llena de reconciliación y que nos llena de alegría. Por eso nos ponemos delante de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos cuando vuelva en su gloria, Él que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 17, versículos 15, 16, 22, 18. En aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: atenienses, por lo que veo ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fueran a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linajes de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aunque tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí hay dos enseñanzas muy bonitas. Primero la de Pablo. Y Pablo dice que después de terminar su prédica, algunos se le unieron.
no significa mira, está hablando es Pablo, ¿no? Pablo, un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, por más que tú lo quieras decir y de la manera que tú lo quieras decir, en el tema de la evangelización, solamente llegarán a captar ese mensaje los que en realidad se quieran acercar a Dios de una recta intención de corazón. Muchos escucharán hablar de Dios, mas sus actitudes y sus comportamientos jamás serán coherentes con lo que Dios nos pide, ¿sí? Lastimosamente, hasta nosotros que hemos caminado con Dios, siguiendo sus enseñanzas, hemos fallado y nos hemos equivocado en muchos momentos. Y esa es la naturaleza del ser humano. Es increíble que, conociendo del amor, de la misericordia, del perdón y conociendo de todo lo que es el bueno como lo es, nosotros seamos tan ingratos, porque lo somos. Somos muy ingratos con el Señor. En muchas ocasiones le damos la espalda a Él. Y no es porque Él necesite algo de nosotros, como lo dice Pablo. Se lo dice, no es que Dios necesite de la mano del hombre, sabiendo que Él es el Dios de la vida, no. Pero sí quiere que entre nosotros mismos nos ayudemos y nos demos la mano para poder salir adelante en medio de las dificultades. Porque acuérdense que seremos juzgados en el amor, y la única manera de poder ser juzgados en el amor es ser juzgado en las buenas obras que podamos hacerle a los demás, ¿sí? En el bien que podamos hacerlo los demás. En la lectura del Evangelio San Juan, del evangelista San Juan, el Señor dice claramente que todos no podemos comprender los designios de Dios hasta que no recibamos en plenitud el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe en plenitud el Espíritu Santo? En el sacramento de la confirmación. Lo recibimos al principio en el sacramento de la iniciación, que es el sacramento del bautismo. Y lo podemos ver, ¿no? Jesús bautizó a sus discípulos, los ungió, mas sin embargo, hasta que no llegó Pentecostés, hasta que no vino en plenitud 50 días después, ¿sí?, de él haber resucitado, no vino la acción del Espíritu Santo en plenitud. ¿Y dónde se puede comprobar esto? Se puede comprobar claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando más adelante lo vamos a ver, donde Pedro con valentía habla a todas las comunidades a las 9 de la mañana y dice: ustedes crucificaron al Cristo, y no le daba miedo que lo juzgaran, que lo mataran. No, él habló claramente, pero antes sí le daba temor y le daba miedo. Y miren que somos como un recipiente que en la medida que se va acercando a Dios se va expandiendo, pero así como se expande se puede contraer. ¿Cuándo se contrae? Cuando nos alejamos de Él. Se contrae y entonces es una mínima presencia la de Dios que está ahí. Aunque el Espíritu de Dios siempre está en nosotros, nosotros no dejamos que Él ejerza la acción hacia el bien que tenemos que hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque los apóstoles habían sido bautizados, ¿sí? Y el Señor ya los había mandado a evangelizar. Y cuando Él resucita a los 8 días, les dice: la paz sea con ustedes. Y les dice: reciban el Espíritu Santo. O sea que les fue dando más Espíritu Santo y se fueron llenando del Espíritu Santo. Y cuando viene Pentecostés, ¿sí?, ellos se llenan totalmente del Espíritu Santo. Pero uno sigue llenándose del Espíritu Santo todos los días, porque esa es la acción santificadora. No es que recibimos un poquito de este Espíritu Santo y eso nos alcanzó para todo el resto de nuestras vidas. No es así. Por eso Jesús se queda con nosotros, y se queda con nosotros en la acción magnífica y preciosa
de su cuerpo y de su sangre. ¿Dónde más el ser humano puede recibir alimento espiritual si no es en el pan vivo bajado del cielo? No lo dice don Andrés, lo hemos discutido aquí muchas veces, lo dice todo el capítulo 6 de San Juan, lo dice San Lucas, lo dice la carta a los Hebreos. O sea, la Sagrada Escritura está cansada de hablar sobre la acción del Espíritu Santo, que la recibimos por medio del pan de vida, de la Eucaristía. Ahí nos alimentamos del Espíritu Santo y tenemos que invocar al Espíritu Santo, porque es el Espíritu santificador, es el que nos lleva a hacer las obras y la voluntad de Dios. Si yo me alejo de la voluntad de Dios y de la acción del Espíritu Santo, comienzo a ser yo. Y como dice Pablo claramente, yo tengo que morir, porque yo como ser humano tiendo a la carne, tiendo a lo humano, y lo humano me lleva a ser imperfecto, a cometer muchos errores, a hacer cosas que a Dios le desagradan. Pero en la medida que dejo que Dios transforme mi vida y que entra en mi corazón, que yo me alimente con su cuerpo y con su sangre, con sus sacramentos, que me deje sanar por el sacramento de la confesión o la reconciliación. Porque mucha gente dice, no, es que yo solamente en ese sacramento, muchos dicen, así no tengo por qué confesarle mis pecados a otro ser humano más pecador que yo, dicen muchas personas en su ignorancia. Pero no lo digo yo, en el capítulo 21 de San Juan lo dice claramente, versículo 20. Dice, 19 en adelante, dice, y el Señor 8 días después aparece y les dice, la paz sea con vosotros. ¿Sí? 8 días después, o sea, Él se fue apareciendo, ¿cuánto? Cada 8 días, después de que resucitó el primer día de la semana, que era el domingo, después comienza a aparecerse cada domingo. Se les aparece. Institucionalizando ¿qué día? El domingo, ya no el sábado, ya no el sábado. ¿Por qué? Porque ahorita el honor y la gloria se la da Cristo a su Hijo amado. Porque nacemos a una nueva vida, a un nuevo plan de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso comienza a suceder eso los días domingo. ¿Y qué le dice a los apóstoles? A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quien ustedes se los retengan les serán retenidos. No lo digo yo, se lo dice Cristo a quienes, a sus apóstoles, ¿sí? Que son sus obispos. A ellos les dice eso. Y se lo dice a Pablo, lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo, y lo que ates será atado. Le da una autoridad. Y eso es lo que muchas personas no han podido comprender, de que Dios, de que Jesús, por la acción del Espíritu Santo, instituyó una jerarquía, instituyó unas normas, ¿sí? Instituyó una manera y un modo adecuado y correcto de cómo se escogen sus ministros. La carta a Tito lo dice claramente. ¿Cuál debe ser la persona que preside? Presbítero, anciano. La carta a los Hebreos dice claramente cómo debe ser su sacerdote. ¿Cómo deben ser sus sacerdotes? Y no deben ser sacerdotes de la antigua alianza, no, porque ya el pueblo de Leví no existía. Entonces no son sacerdotes levitas, no. Jesús es el nuevo sacerdote e instituye sus nuevos sacerdotes para un sacrificio nuevo, y ese sacrificio se da en el altar. ¿Sí? Así que aprovechemos esta acción del Espíritu Santo, porque todos los evangelios de aquí en adelante, de San Juan hasta Pentecostés, nos van a hablar sobre la acción santificadora del Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios que es espíritu de vida, aliento de vida, que es el que le da la fuerza a la naturaleza, a la humanidad, hombres y mujeres de bienestar. Es el que santifica, es el que glorifica a Dios, es el que permite que la acción, que ese cuerpo y esa sangre
que esas especies de pan y vino se conviertan en sangre y carne de Cristo. ¿Sí? Queridos hermanos, aquí estamos para compartir este mensaje que es esperanza, que es caridad. Sigamos compartiendo, no nos dé pena hablar de Jesús resucitado, no nos dé pena hablar de la acción del Espíritu Santo. Sigamos adelante, si hemos caído, si hemos fallado, no importa, levantémonos, Cristo nos ama y nos quiere con Él. Es mucho más grande la misericordia de Dios que toda la inmundicia de nuestros pecados. Acerquémonos a Cristo porque Él nos quiere bien con Él. Ya saben, Edwin, Andrés López, compartan este mensaje. Eso es un mensaje que le puede llegar a una persona que lo esté necesitando. Hagamos el bien. No omitamos los mensajes de Dios que a alguien le pueden ayudar en algún momento. Porque acuérdense que no somos nosotros, sino que somos instrumentos de Dios. Somos amplificadores de la acción del Espíritu Santo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Sigo orando por sus familias. Por favor, no dejen de orar por la mía, por mis hijos. Dios los proteja. Que tengan un feliz día en el Señor.